Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y que la semana les esté tratando con amabilidad. Hoy nos adentramos en un tema que sin duda ha estado en boca de muchos y ha generado un sinfín de especulaciones en el apasionante mundo del espectáculo. Vamos a hablar de una de las parejas más queridas y seguidas que cautivó a millones con su química y su aparente idilio, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y lamentablemente el titular que sobrevuela sus nombres es el del aparente fin de su amor, un desenlace que se describe, de forma desgarradora, como consecuencia de una dura pérdida. Como bien saben, estas figuras públicas, especialmente en Turquía, generan una atención mediática impresionante y sus vidas privadas se convierten a menudo en el epicentro de la curiosidad colectiva. Nuestra intención hoy es intentar desgranar los últimos acontecimientos, basándonos en la información que ha circulado en diversos medios y redes sociales, para arrojar algo de luz sobre qué ha podido pasar y, sobre todo, cómo una adversidad personal puede haber afectado de manera tan profunda a esta relación que tantos admiraban. Antes de sumergirnos de lleno en los detalles, un recordatorio esencial para nuestra comunidad: si disfrutan de nuestro contenido, de nuestros análisis y de mantenerse al día con las noticias del entretenimiento, por favor, háganlo saber suscribiéndose a nuestro canal. No olviden activar esa campanita de notificaciones para que no se les escape ningún vídeo nuevo. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias, los debates y los análisis que tanto les interesan y que tanto nos apasionan compartir. Nos ayuda muchísimo. Ahora sí, pongámonos cómodos y adentrémonos en la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una historia que comenzó con la chispa de la ficción y que traspasó la pantalla para convertirse en un romance de película. Para quienes quizás no estén tan familiarizados con sus trayectorias o con el fenómeno que protagonizaron, ellos se conocieron y, lo más importante, se enamoraron durante las grabaciones de la exitosa serie turca Senkalkam, que a nivel internacional se conoció como Love is in the Air. La química entre ellos era palpable, una electricidad que no solo se sentía en cada escena que compartían, sino que trascendía el set de grabación. Era una conexión que se sentía genuina, espontánea y, para muchos, mágica. Rápidamente Hande y Kerem se erigieron como la pareja de moda, el dúo dinámico que acumuló millones de seguidores en todo el mundo. Estos seguidores, a quienes podríamos considerar una gran familia extendida, adoraban cada interacción, cada guiño, cada fotografía y cada mensaje que compartían en redes sociales. Esperaban con ansias cada actualización sobre su romance, convirtiéndose en testigos virtuales de su idilio. Sus apariciones juntos, a menudo en alfombras rojas, eventos o simplemente en momentos de su día a día capturados por la prensa, irradiaban una felicidad contagiosa, una conexión especial que conquistó a un público ávido de historias de amor inspiradoras. Eran, para muchos, la imagen de la pareja perfecta, el arquetipo de esos romances que parecen sacados de un guión cinematográfico, de esos que te hacen creer en el amor para siempre. Sin embargo, la vida de las celebridades, por muy idílica y perfecta que pueda parecer desde fuera, a menudo está sujeta a presiones, desafíos y complejidades que el público general rara vez conoce o comprende en su totalidad. Y en el caso de Hande y Kerem, la sombra de lo que se ha descrito como una dura pérdida ha sido, según los rumores y el tono general de las noticias que han surgido, la que parece haber marcado un punto de inflexión, un antes y un después en su relación. Es crucial, en este punto, recalcar algo fundamental: en el dinámico y a menudo sensacionalista mundo del entretenimiento turco, la prensa rosa ejerce un papel muy activo y, en ocasiones, su objetivo es más el impacto mediático que la precisión informativa. Por ello, nuestro deber como analistas y como comunicadores es intentar separar con cautela los hechos comprobados de la especulación, algo que, como bien sabemos, no siempre es una tarea fácil, especialmente cuando los protagonistas de la historia son figuras tan seguidas. La información que ha logrado trascender y que ha sido recogida por diversos medios sugiere que esta dura pérdida podría abarcar diferentes aspectos, abriendo un abanico de posibilidades que han alimentado aún más el debate. Una de las hipótesis que se ha barajado con mayor fuerza, y que sin duda ha causado un considerable revuelo entre sus seguidores y en la comunidad online, es la posibilidad de la pérdida de un ser querido muy cercano a la pareja, o quizás a uno de ellos de forma individual. En el contexto cultural turco, la familia y los lazos afectivos son pilares fundamentales de la sociedad. Las relaciones familiares son profundas, y una tragedia de esta magnitud, como puede ser la muerte de un padre, una madre, un hermano o un amigo íntimo, puede tener un impacto devastador y profundamente personal en cualquier relación, por muy fuerte, consolidada y unida que ésta sea.
Imaginen por un momento la presión inmensa de tener que sobrellevar un duelo personal, un dolor íntimo y profundo, mientras se está constantemente bajo el implacable escrutinio público. Es una situación extraordinariamente delicada, una prueba de fuego para la fortaleza emocional de cualquier individuo, y por ende, para la solidez de su relación de pareja. Otra vertiente que se ha explorado con interés por parte de los analistas de la farándula es la posibilidad de que la pérdida, a la que se hace referencia no sea, necesariamente, la de una persona. Podría tratarse, en cambio, de la pérdida de un proyecto laboral de vital importancia, una oportunidad profesional crucial que se esfumó, o incluso una crisis personal profunda que haya afectado de manera significativa a uno de ellos y, por extensión lógica, a la dinámica y al equilibrio de la pareja. Las carreras de actores de la talla de Andy Ercel y Kerem Bürsin son, por naturaleza, intensas, un torbellino de altibajos, de éxitos rotundos y de momentos de incertidumbre. La presión por mantenerse en la cima, por seguir cosechando éxitos, por no desaparecer del ojo público, puede llegar a ser abrumadora, agobiante y emocionalmente agotadora. En ocasiones, estas presiones externas, estos golpes del destino profesional o personal, pueden generar tensiones internas, fisuras imperceptibles al principio, que gradualmente van desgastando la relación, minando su fortaleza y su capacidad de resistencia. Lo que sí parece ser un consenso o un punto de acuerdo generalizado entre los medios especializados y entre los seguidores más atentos y observadores, es que tras un periodo de aparente felicidad y estabilidad, se produjo un cambio perceptible, una alteración en el curso de su relación. Las publicaciones conjuntas en redes sociales se volvieron notablemente menos frecuentes, las interacciones públicas y las apariciones juntos se hicieron más escasas, y comenzaron a circular con fuerza los rumores de un distanciamiento, de una frialdad creciente. Lo que antes eran muestras públicas de afecto, de complicidad, de apoyo mutuo, comenzaron a dar paso a un silencio, a una discreción que en el siempre ruidoso universo mediático es casi una confirmación implícita de que algo no va bien, de que la armonía se ha roto. Se ha especulado muchísimo sobre la naturaleza exacta de esta pérdida que ha sacudido su relación. Algunos medios, en su afán por dar con la primicia, han llegado incluso a mencionar problemas de salud, aunque es fundamental subrayar que no existe ninguna confirmación oficial sobre este particular. Otros han apuntado hacia diferencias irreconciliables en sus planes de futuro, divergencias de visión sobre lo que desean de la vida y de sus carreras a largo plazo, o a la simple y llana presión inherente a sus respectivas y demandantes carreras, una presión que, a veces, puede llevar a las personas por caminos distintos, a enfoques vitales y profesionales que inevitablemente los separan. La verdad es que cuando una pareja tan expuesta mediáticamente atraviesa un momento difícil, un periodo de crisis o de dolor, es extremadamente complicado para ellos mantenerlo en la más estricta privacidad. Las miradas, los focos, la atención de millones de personas, están puestas en cada uno de sus movimientos, en cada una de sus palabras, o, de manera significativa, en su ausencia. Por ejemplo, recuerdo perfectamente un momento en el que Andy Ercel tuvo que ausentarse temporalmente de las redes sociales, un retiro voluntario que generó una ola de preocupación entre sus incondicionales fans. Aunque en ese instante no se proporcionaron detalles específicos ni justificaciones concretas, ahora, en retrospectiva, es muy posible que ese periodo de silencio digital coincidiera con el inicio de las dificultades que enfrentaban, o con el momento en que estaban lidiando con esta supuesta pérdida. Es importante recordar que los actores, al igual que cualquier ser humano, tienen derecho a su privacidad, a su espacio personal, y a atravesar momentos personales y privados sin tener que ofrecer explicaciones constantes al público o a la prensa. Sin embargo, para figuras de su calibre, de su nivel de fama y exposición, esa línea divisoria entre lo público y lo privado se difumina considerablemente, volviéndose a menudo borrosa e imperceptible. La forma en que se ha informado sobre el posible fin de su relación también ha sido un factor muy relevante en la construcción de esta narrativa. Los titulares, en muchos casos, han sido intencionadamente dramáticos, rozando el melodrama, utilizando palabras cargadas de emoción como ruptura, fin de un sueño, o corazones rotos. Esto, por supuesto, alimenta enormemente la narrativa de una historia de amor trágica, un relato que a la audiencia le encanta consumir, pero que al mismo tiempo puede ser extremadamente hiriente y perjudicial para las personas directamente involucradas. Es fácil caer en la tentación de olvidar que detrás de los personajes públicos, detrás de las estrellas de la pantalla, hay personas reales con sentimientos complejos, con vulnerabilidades y con una vida interior que va mucho más allá de los focos. Resulta fascinante observar cómo en la cultura turca, y de hecho en muchas otras culturas,
las relaciones de las celebridades se convierten en auténticas telenovelas en la vida real para el público. Los fans, de manera casi natural, adoptan un papel que podríamos definir como de familia extendida, sintiéndose heridos cuando sus ídolos sufren y contagiándose de alegría cuando estos son felices. Y en este caso particular, la dura pérdida ha actuado como un giro argumental inesperado, un desenlace que quizás nadie veía venir, pero que muchos, en el fondo, temían que pudiera suceder, dada la intensidad, la pasión y la enorme exposición mediática que caracterizó su romance. Las entrevistas que ambos han concedido por separado, aunque a menudo breves y cuidadosas en sus declaraciones, han dejado entrever, en ocasiones, que han atravesado momentos verdaderamente difíciles. Kerem Bürsin, por ejemplo, ha hablado en diversas ocasiones sobre la importancia fundamental de la salud mental y del bienestar personal, reflexiones que podrían interpretarse, en este contexto, como una señal de que ha estado lidiando con adversidades o desafíos personales. Hande Erçel, por su parte, se ha mostrado generalmente más reservada, protegiendo su intimidad con mayor celo. Sin embargo, su ausencia en ciertos eventos importantes o su semblante, a veces visiblemente afectado, en las pocas apariciones públicas que ha realizado, han sido suficientes para que los rumores y las especulaciones se intensifiquen, creando un murmullo constante en torno a su vida privada. El impacto de esta situación en sus carreras, por supuesto, es algo que no podemos pasar por alto. Una relación tan mediática y tan seguida como la suya, cuando llega a su fin, puede generar, naturalmente, un periodo de cierta inestabilidad o de reajuste en su imagen pública. Sin embargo, es importante reconocer que ambos son profesionales increíblemente talentosos y con carreras muy sólidas y consolidadas. Es muy probable que a largo plazo puedan recuperarse de esta experiencia, asimilarla y seguir cosechando éxitos en sus respectivas trayectorias. Lo que sí es seguro, lo que podemos afirmar sin lugar a dudas, es que este capítulo en sus vidas ha sido intenso, ha estado marcado por la pasión y, lamentablemente, también por la adversidad, y sin duda, ha dejado una huella imborrable en su camino. Ahora, ¿cuál es la conclusión a la que podemos llegar tras este análisis detallado? Hemos sido testigos de cómo una relación que parecía destinada a perdurar, una historia de amor que cautivó la imaginación de millones de personas en todo el mundo, parece haber llegado a su fin. Un desenlace marcado, trágicamente, por lo que se describe como una dura pérdida. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta separación, abarcando desde tragedias personales y duelos profundos hasta las inherentes presiones de sus carreras y las complejidades de la vida bajo el constante escrutinio público. Lo que queda absolutamente claro, independientemente de la causa exacta y los detalles que aún permanecen privados, es que este ha sido, y sigue siendo, un momento difícil y doloroso para Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esta situación nos sirve como un poderoso recordatorio de que, incluso en el deslumbrante y a menudo glamuroso mundo del espectáculo, las emociones humanas más profundas y las adversidades de la vida son universales. Las pérdidas, ya sean la de seres queridos que nos dejan una profunda herida, la de oportunidades laborales que parecían prometedoras, o la de sueños que alimentábamos con ilusión, son experiencias vitales que nos marcan, que nos moldean y que, sin duda alguna, ponen a prueba la resistencia de nuestras relaciones. En este caso particular, la intensidad y la exposición mediática de su romance hicieron que su posible declive o final fuera igualmente observado, analizado y comentado, convirtiéndose en un tema de conversación global. Esperamos, de todo corazón, que a pesar de las dificultades y el dolor que puedan estar atravesando, tanto Hande como Kerem encuentren la fuerza interior, el apoyo necesario de sus seres queridos y la serenidad para superar este momento. Les deseamos lo mejor en sus futuros caminos, tanto en el ámbito personal, encontrando la paz y la felicidad, como en el profesional, continuando con sus exitosas carreras. Y a ustedes, nuestros queridos espectadores y seguidores, les damos las gracias por acompañarnos en este análisis, por su interés y por su paciencia. Sabemos que este tema genera mucho debate, mucha empatía y diferentes puntos de vista y os encantaría conocer su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre lo ocurrido? ¿Creen que la presión mediática jugó un papel determinante en su separación? ¿Les afectó la dura pérdida de la que tanto se habla? Déjenos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leer sus puntos de vista, debatir con ustedes y poder interactuar de forma constructiva. Y antes de despedirnos, un último favor. Si este vídeo les ha resultado interesante, si les ha aportado información o les ha hecho reflexionar, no olviden darle a me gusta. Compártanlo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que también siguen a Hande y Kerem o que simplemente disfrutan de análisis sobre el mundo del entretenimiento.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ningún otro vídeo. Nos vemos en la próxima con más historias, más análisis y más pasión por el mundo del espectáculo. Chao, chao.